Ok, muy bien, entonces vamos a empezar con título 2, ¿verdad? Trabajando con data types. Vamos a empezar con el número 1. Voy a acercarlo un poco más. Ok, dice de igual forma, ¿verdad? Vamos siguiendo un poquito las traducciones, ¿verdad? Para que se entienda a la perfección. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones no compila? Entonces veamos, la A tenemos de que están declarando una variable double y están declarando una variable entera. Esto está mal porque están separados por una coma, ¿verdad? Es como que si dijéramos de que las dos variables número 1 y número 2 son de tipo double, pero hay un int, ¿verdad? Entonces está malo. Si hubiera un punto en esta parte de acá, ahí sí estuviera correcta, ¿verdad? Entonces la A no es correcta. B dice de que está declarando una variable num1 y num2 separadas por comas. Esto está bien. La C, num1 y num2 separadas con comas, solamente que num2 se le va a asignar de una vez el 0. Eso está bien también. La D, si se dan cuenta, se está declarando las dos mismas variables, solamente que se están separando, se está separado por comas y a las dos se le está asignando 0. O sea que también está bien. Entonces dice, ¿cuál no compila? Sería la A. Ahora la número 2 dice, veamos la traducción. Dice, ¿cuál es el resultado de lo siguiente? Entonces verificamos, ¿verdad? Solo hay un bloque de código que sería de un public static void main. El argumento es variable, ¿verdad? Un array de tipo variable, de tipo string, variable. Estamos viendo de que la declaración de string, share y table está bien, ¿sí? Entonces a share le vamos a asignar lo que tiene share más lo que tiene table y después lo vamos a imprimir. El error en este pedacito de código está en que cuando nosotros declaramos una variable dentro del main, ¿verdad? Dentro del main ocurre lo siguiente. Voy a irme a la página que siempre vamos a utilizar, ¿verdad? Que se llama Codebunk. Solo voy a verificar que sí funcione. Permítame, vamos a darle run. Ok. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable de instancia que no está declarada en el main, ¿verdad? Por ejemplo, str, ¿verdad? Sin darle ningún tipo de valor y la imprimimos acá. Tengan en cuenta que para poder imprimir dentro de un método estático tiene que ser estática la variable, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, va a ser null. ¿Por qué? Porque primero, cuando un objeto solo se declara, ¿verdad? Como de instancia, en este caso el objeto es un objeto string, que la referencia es str, agarra el valor default y el valor default de una string es null. Entonces cuando lo imprimimos va a ser null, ¿verdad? Como lo ven acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, eliminamos esto y la declaramos aquí adentro? Y le damos run. Va a decir de que no ha sido inicializada. La cosa está en que cuando nosotros declaramos una variable dentro de main, si la estamos usando o si la usamos, tenemos que darle un valor inicial. Veamos qué pasa si nosotros le decimos
de que tiene un valor, en este caso pues va a decir ok. Ahí sí ya nos tira que está bien, ¿verdad? Ya se inicializó, la usamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una variable de local? Estas son variables locales, ¿verdad? Que no está inicializada, ¿verdad? Pero no la vamos a utilizar. ¿Verdad? No la vamos a utilizar, simplemente la declaramos en el main, pero no la utilizamos. Si se dan cuenta, compila y corre. Entonces, solamente cuando utilizamos una variable local que no está inicializada, va a dar un error de compilación. Entonces, lo que pasa en esta número 2 es exactamente eso. Aquí share la estamos declarando, pero no le estamos agregando un valor como se ve que lo hacen con table. Entonces estaríamos utilizando vacío, porque ni siquiera es null, sino es vacío más table. A eso se le va a asignar vacío, ¿verdad? Con lo que vimos anteriormente sabemos de que hay un error de compilación, pero es para que se vea una mayor explicación del por qué, ¿verdad? Entonces va a dar un error de compilación, ¿verdad? No va a imprimir nada. Sería D. Veamos la 3. Veamos la... Okay. ¿Cuál es correcto sobre una variable de instancia de tipo string? Ok, variable de instancia, ¿sí? Variable de instancia, sabemos de que son las que están acá, ¿verdad? De instancia y locales, ¿verdad? Instancia que están afuera de los métodos y locales que están dentro de los métodos, ¿sí? Ahora bien, dicen, para una variable de tipo string de instancia, su default es una string que está vacía. Sabemos de que no es cierto por lo que vimos en lo anterior, ¿verdad? Es null. Entonces el default es null, esto no está bien. B, su default es null, esto sí está bien. No tiene un valor default, sí lo tiene, que es null. Y D, no va a compilar, dice will not compile, no va a compilar sin que se inicialice en la línea de declaración. Esa la vamos a desmentir de la siguiente forma. Está diciendo de que el código no va a compilar si nosotros la declaramos de esta manera, ¿verdad? De que es una variable de instancia, pero no le ponemos ningún valor. Eso dice ahí que va a dar un error. Veamos qué pasa. Si compila y si corre. Entonces, D no es cierto. ¿Cuál es correcta? B. La 4. ¿Cuál es de los siguientes no es un nombre válido? ¿Cuál? Dice, perdón. La 4. ¿Cuál no es un nombre de variable válido? Muy bien, vamos a verificar. Nombre de variable válido puede empezar con guión bajo, no puede empezar con un número, puede empezar con una letra minúscula y el resto pues pueden ser caracteres válidos. Y D pues con mayúscula y el resto está bien. Así que ¿cuál no es válida? B. Ahora dice, ¿cuál es la traducción? ¿Cuáles de estos nombres de clases sigue el estándar de Java Naming Conventions? Java Naming Conventions son las convenciones de Java. ¿Qué quiere decir? De que los programadores, desarrolladores y todas las personas que trabajan con Java o este lenguaje han estado en acuerdo común de cómo se pueden llamar las clases y cuál es la forma no válida ni tampoco incorrecta, sino la forma en la cual todos están de acuerdo que podría ser un estándar, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo lo voy a poder explicar acá? Hay un documento en internet
que si ustedes lo buscan como Java Conventions PDF, lo pueden descargar directamente de Oracle. Es un documento pues pequeño con todas las convenciones y cosas comunes que todos los programadores hacen, ¿verdad? Las prácticas que ellos hacen, las buenas prácticas. Así es como se llama. Nosotros estamos en la página 20 del PDF, pero se llama Java Code Conventions. Es gratis, lo pueden descargar. Solamente que está actualizado hasta 1997. Yo sé, es ya algo bastante antiguo, pero lo que nos interesa de esta pregunta, que es ¿cuál es válido? Está contenido acá. Así que no hay ningún problema, solamente hay que irse en la página 20 y ahí está Java Naming Conventions. Entonces verificamos para las clases, dice que los ejemplos correctos son así. Para podérselos facilitar, si nosotros tenemos una clase, la vamos a poner con mayúscula, ¿verdad? Y si tenemos una clase que contenga más de 2 palabras, la primera mayúscula, ¿verdad? O sea, las palabras se van a separar por sus mayúsculas, ¿verdad? Aquí ya pueden leer el documento, ¿verdad? Ahí lo pueden investigar, pero para poder continuar con el examen sería la B, ¿verdad? Ninguna de las otras es correcta, es la 5. Ahora la 6 dice: ¿cuáles de los siguientes métodos compila? Va. Si ustedes se dan cuenta, hay 1, 2, 3 métodos. Ok. Si nosotros vemos acá, tenemos de que los 3 métodos retornan un valor string. ¿Cuál es el valor que retorna? El valor que se ingrese en el parámetro. En el primero, en este que está acá, va a ser un valor primitivo. En este que está acá, va a ser de tipo objeto. Y en este que está acá, también de tipo objeto. Lo primero que tenemos que saber es de que tu string, ¿verdad? Value es value, ¿verdad? La referencia, ¿verdad? Pero tu string, sabemos de que es un método en Java. Lo vamos a ver directamente de una página de Oracle. El link de esta página sería esta. Nosotros vamos en la número 6, ¿verdad? Este sería el link, ¿verdad? De esta página. Si se dan cuenta, es directamente de los documentos de Oracle de Java. Entonces, aquí en esta página nosotros vamos a ver que estamos viendo la clase objeto. En la clase objeto, que es de donde vienen todas las clases y todas las cosas que creamos, vamos a buscar tu string. Tu string nos dice que retorna un string, ¿verdad? El tipo de método. Y dice retorna un string representando el objeto. Solo con eso, ¿verdad? Sabemos de que lo que hace es representar el objeto. Aquí no está hablando de primitivos. Entonces, el método que vemos acá, que sería, vamos a enumerarlos, 1, 2 y 3. El 1 no va a compilar porque un primitivo no es un objeto, entonces no hereda este método toString, ¿verdad? Integer o entero, este es un objeto. Más adelante se verá que esto que está acá, este tipo de entero es un entero, o más bien no es un entero, es un objeto wrapper. Más adelante se va a ver, ¿verdad? Pero es un objeto que hereda este método. Y el número 3, que sí es un objeto, pues se ve ahí, ¿verdad? Clase object. Entonces solo van a compilar el 1, va a compilar el 2 y el 3. ¿Cuántos van a compilar? 2. ¿Verdad? Número 3. Ahora, el número 7 dice, ¿cuáles de los siguientes no compila? Número 7. Voy a acercarle un poquito
Estamos. ¿Cuáles de los siguientes no compila? Estamos en la número 7. ¿Cuáles de los siguientes no compila? Aquí se dan cuenta, todos son primitivos, tienen la misma referencia, esto es válido, esto es válido. Entonces, tiene que ser una variable, o más bien tiene que ser un número válido, ¿verdad? Que entre en el primitivo num. El primero está bien, ¿verdad? Sabemos de que es 999, ¿verdad? Es un entero válido. Aquí en este caso también es válido. Estas separaciones de guión bajo es simplemente para el desarrollador, ¿verdad? Es para que se vea que hay una separación y que sea entendible el número. Veamos un pequeño ejemplito aquí. Por ejemplo, tenemos un entero que se va a llamar número 1, ¿verdad? Y no sabemos si es 1.000.000, ¿verdad? O 100.000, no lo sé. Y tenemos acá número 2. Entonces, aquí es donde funciona el guión bajo, ¿verdad? Ahí nosotros ya, visiblemente nosotros ya vemos de que es 1.000.000, ¿verdad? Aquí esperamos que sea un número, ahí tendríamos que contar los ceros, 3 y 3, bueno, es 1.000.000. Pero acá, simplemente con ver las separaciones de los ceros, sabemos de que es 1.000.000. Y los dos funcionan de la misma forma. Es como que si obviaran los signos menos, ¿verdad? Número 1 los vamos a imprimir, ¿verdad? Para que se vea que sí está bien. Y número 2. Perdón. Las variables tienen que ser estáticas. Acuérdense, siempre estáticas para que puedan ser llamadas desde un método estático. Entonces ahí si se dan cuenta, ahí ya sale, ¿verdad? Java va a omitir los guiones bajos, ¿verdad? Si se dan cuenta. Es solo para la persona que está viendo el código, ¿verdad? Que vea qué número es exactamente. Entonces, por eso la B está bien. La C está mal porque un número no puede empezar como que si fuera un string, ¿entienden? Y D, pues dice de que ninguno de los de arriba, todos ellos compila. Sabemos de que esto no es cierto porque el que no va a compilar es la C. Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes no va a compilar? Sería la C, ¿verdad? Ahora veamos la 8, dice, ¿cuáles de los siguientes es una clase wrapper? Miren, wrapper en realidad tal vez lo explicaré en otra ocasión, pero más a detalle. Acá lo único que tenemos que saber es de que lo voy a poner de esta forma. Estamos en A8, ¿verdad? Que es una wrapper class. Una wrapper class es de que si, por ejemplo, nosotros tenemos un entero, ¿verdad? Esto sabemos de que es un primitivo, ¿verdad? Pero el entero int tiene su clase wrapper, que sería integer, ¿sí? Esto ya no es un primitivo, sino es un objeto, ¿sí? Eso es. Y hay un wrapper para cada uno de los primitivos, ¿verdad? Por ejemplo, char, primitivo, objeto. Double, primitivo, y su wrapper o su objeto, ¿verdad? En forma de objeto es con mayúscula, ¿sí? ¿Verdad? Y así se va, ¿verdad? Así se va. Solamente de que no es algo fuera de lo común. Los enteros y primitivos y entero wrapper se les puede asignar números, ¿verdad? Lo que pasa es de que tiene distintas funciones el que sea un tipo wrapper, ¿verdad? Como por ejemplo los array list, ¿verdad? Los array list, que son listas, son otro tipo de arrays, solo trabajan con wrappers, ¿verdad? Si queremos un array list
de tipo entero tiene que ser de este tipo, ¿verdad? Integer. Entonces más adelante lo vamos a explicar. Pero la 8S, ¿verdad? Object no es un wrapper porque object es la clase de todas las clases, ¿verdad? B no existe y A es un primitivo. Ok, ahora la 9. 9 dice cuál es el resultado de correr este código. ¿Cuál es el resultado de correr este código? Aquí veamos de qué es la clase values. La clase values dice de que tiene lo siguiente. Una clase que se llama integer, ¿verdad? O sea, una referencia a de una clase que se llama integer y tiene integer.valueOf. Miren, solo con ver esto sabemos de que en Java no existe una clase que se llame integer, ¿sí? Con una i minúscula, pues, sino solamente esta es la correcta, ¿verdad? Que es una wrapper class. Si esta fuera, ¿verdad? Las que estoy poniendo el cheque, se fueran con i mayúscula, sí sería una clase válida, ¿verdad? Por eso es de que la 9 no va a compilar, ¿verdad? No compila. Ok, número 10 dice, vamos a ver la traducción, ¿verdad? ¿Cuál describe mejor lo que hace new? Muy bien. Sabemos de que new se utiliza para poder crear un nuevo objeto, ¿verdad? Entonces dice, crea una copia de un objeto existente y lo trata como uno nuevo. Eso no es verdad, porque la palabra clave new crea uno nuevo, o sea, no hace una copia de otro objeto. Dice B, crea un objeto primitivo o crea un nuevo primitivo. Sabemos de que no es cierto porque la palabra new solo se utiliza con objetos, ¿verdad? La C dice instantea un nuevo objeto. Esto sí es verdad. Instancia o instanciar lo vamos a ver acá. Yo creo que por aquí lo investigué un poco. ¿Verdad? Ahí se mira la fuente, ¿verdad? Wikipedia. Entonces dice es una particularización, realización específica u ocurrencia, ¿verdad? En otras palabras podría ser una derivación, ¿verdad? Una extracción, ¿verdad? De una superclase o de una determinada clase. En este pedacito que está acá están dando un ejemplo de una casa, ¿verdad? Por ejemplo, la clase casa, ¿verdad? Es una superclase y podemos hacer una derivación, ¿verdad? Por ejemplo, un apartamento es otro tipo de casa, un chalet, otro tipo de casa, o casa de campo, otro tipo de casa, etcétera, etcétera. Pero todas esas, casa, apartamento, chalet, casa de campo, chalet, apartamento, son instancias, ¿verdad? O sea, se derivan de la clase casa. Por eso es de que en la pregunta en la que estamos trabajando, instanciar un nuevo objeto es una derivación de un nuevo objeto, estaría bien, ¿verdad? Ahora la D dice cambia un objeto, cambia la referencia de un objeto a uno nuevo. Sabemos de que no, ¿verdad? No es cierto. Entonces, esas serían las primeras 10, capítulo 2.